Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción para hablar de una investigación importante que hace nuestro periodista caribe Ever Mejía sobre el perverso negocio que tienen montados los políticos de Soledad con la educación de los niños más pobres de ese municipio. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien. Gracias por invitarme a contar esta historia un poco tenebrosa de la política soledeña. Sí, es tenebrosa, es tenebrosa, es trágica, tiene aspectos cómicos y Soledad realmente quiero ir a visitarla porque algo pasa. Soledad es una ciudad enorme en realidad, ¿no, Ever? Sí, es una ciudad, es la séptima más poblada, tiene más de 600.000 habitantes, según cifras formales. Algunos dicen que por todo el tema de migración venezolana incluso serían más, y queda justo al lado de Barranquilla. Es decir, hay una calle de diferencia entre Barranquilla y Soledad, y pues es un municipio que siempre es noticia por malas noticias, justamente, temas de corrupción y de pobreza, por ejemplo. Pero entonces, a ver, y voy a dar la pepa como de la denuncia que haces tú en tu investigación, y es que hay un grupo de políticos en Soledad que utiliza las transferencias estatales para la educación de los niños que se hacen desde el Estado central a los municipios. Y en Soledad lo que pasa es que como no hay suficientes colegios públicos, hay un pedazo grande de plata que se invierte en subsidios o becas para que esos niños que no tienen cupos en los colegios públicos vayan a unos colegios privados. Pero lo que encuentras tú, que creo que es como reunir ya una cantidad de denuncias que venían y profundizar bien en quiénes son los dueños de cada colegio, es que esos 83.000 millones de pesos que le llegan a Soledad al año más o menos para esas becas de colegios privados se utilizan como un botín. Pues de plata, porque los colegios tienen detrás a los políticos que utilizan esos subsidios, ¿no? Más o menos esa es la pepa de la denuncia. Así es, Daniel, y digamos que es un sistema perverso porque, digamos, esto se llama insuficiencia educativa, todo este fenómeno de no tener los suficientes colegios para atender a los niños. Entonces se contratan a los privados. Digamos, el sistema es perverso en el sentido de que nadie quiere salir de él porque los que gobiernan les conviene que se mantenga este tema de los subsidios que terminan manejando los privados con vínculos políticos. Y entonces hay estudiantes fantasma, hay colegios que reciben más niños de los que pueden atender, entonces los terminan educando en unas sedes medio piratas de garaje que allá se llaman pegas. De esto vamos a hablar poniéndole además nombre propio a quienes son los políticos detrás de este esquema perverso, pues de presunta corrupción. Pero quiero empezar con una voz que es creo que la voz más importante de esta historia y es la voz de la gente que está afectada por este esquema de política y negocios y es la de Vanessa Bermúdez. Ella es, cuéntame quién es ella. Bueno, Vanessa Bermúdez es una madre de familia, es ama de casa y tiene tres niños. Estudia en un colegio que se llama el Instituto Monsalve New Love. Y digamos que ella es una de las que fue a protestar en la sede de la alcaldía porque ese colegio se quedó sin los subsidios que venía recibiendo durante muchos años. Entonces, ella está en un dilema y es, tengo que cambiar a mis tres hijos de colegio cuando ya empezó la temporada escolar, cuando nadie me avisó con tiempo, cuando tengo una niña en 11 que ya está haciendo planes para graduarse con sus compañeritos. Lo tengo que cambiar porque hay dos políticos que están peleados y que decidieron no darle becas al colegio que antes sí le daban. Entonces, es como un caso muy, muy emblemático. Ella, por ejemplo, nos dijo que en campaña la alcaldesa Alcira Sandoval fue al colegio, dijo que se iban a mantener los Y subsidios. aguanta ahí que ya la pongo. Tú ahí, la grabaste, fue una conversación de esa reportería que quedó grabada y quiero que la escuchemos de su propia voz. Ahí va. Y nosotros aquí como ciudadanos no somos ignorantes de lo que pasa aquí en Soledad y Barranca. Todo esto se trata de pura corrupción política. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, yo personalmente, ¿cómo le puedo creer yo a ella con todo lo que ha venido pasando? Por ejemplo, hasta donde yo sé, aquí se realizó una reunión en el momento de la campaña para tirarse a alcalde Alcira.
Y todo lo que prometió y todo eso, ¿y qué está pasando ahora? Está incumpliendo a todo lo que dijo. Entonces, ¿cómo se le cree ahora a esa alcaldesa, a la secretaria, todo lo que está diciendo? A ella no le interesa porque ella tiene cómo sustentar una escuela a su hijo. Pero los que no. Claro. Los que no, ¿cómo hacemos ahora? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3, ¿cómo hago yo ahora con esos 3? Eso le dijo usted a la Secretaría de Educación. Yo le hice la pregunta, como a ella no le importaba nada, yo le dije, ahora a usted no le interesa porque usted tiene cómo sustentar en una escuela a su hija buena donde usted quiera. Y entonces, ahí en la denuncia de Vanessa Bermúdez está mencionada la alcaldesa de Soledad. ¿Por qué? Porque empecemos como a poner aquí los personajes de este perverso negocio con la educación de los niños. Ok, bueno, Alcira Sandoval es la alcaldesa de Soledad, fue elegida en el año 2023. Entonces, para que tengamos una idea de quién es ella y cómo se eligió ella, la decisión de que Alcira Sandoval se lanzara a la alcaldía se decidió en la finca de Eduardo Pulgar, donde pagaba casa por cárcel por una condena por corrupción. Él fue condenado por sobornar a un juez. Ahí, en su momento, nosotros reportamos que fue una treintena de políticos soledeños a mirar el panorama, a ver qué nombres estaban en la baraja, y Alcira era la candidata de Eduardo Pulgar. De hecho, Alcira Sandoval hace su campaña de la mano de Isabela Pulgar, que también fue electa diputada y que es hija de Eduardo Pulgar. Entonces, digamos que ella es una ficha directa de esa casa política. Y Ella es entonces, la alcaldesa, sí. entonces llega a la casa Pulgar, a la alcaldía de Soledad, y el botín un poco más preciado, le dicen como ¿cómo es que le dicen? La gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es la Secretaría de Educación. Sí, sí, no, la Secretaría de Educación es el gran botín. ¿Por qué es el gran botín? Porque anualmente le llegan recursos que están alrededor de los 80.000 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, pues, del Gobierno Nacional para los temas educativos, para atender a los niños. Entonces, es un botín. Esa plata después se le gira a los colegios privados que van a atender a los niños de Soledad. Y ahí están los vínculos con los políticos. Entonces, es un gran negocio y es como la secretaría que todos quieren manejar. Allí estuvo 5 años una secretaria que se llama Aido Ojeda. Y voy a poner los datos que tú levantaste acerca de cómo se reparten en Soledad los niños entre colegios públicos y colegios privados. Y esa gráfica, un poco lo que nos muestra es que en Soledad la educación pública, ¿no? Está básicamente tercerizada con subsidios del Estado. Así es, sí, los números son contundentes. Hay más niños estudiando en privados con subsidios del gobierno que niños en colegios estatales. Esa es la cifra. Hay otra gráfica que nos muestra por qué se ha estancado Soledad en esas cifras. Y ahora voy a eso. Entonces, en Soledad hay 49.000 cupos más o menos para niños en colegios oficiales, colegios públicos, y otros niños que también, digamos que son, que reciben su educación pagada por el Estado, lo hacen en colegios privados, que son estos 55.000. De hecho, son la mayoría, no son solo más que los que están en colegios públicos, sino son más de los que están en colegios privados pagando la matrícula directamente en esos colegios privados. Em, y esto hace que esos 55.000 niños signifiquen una transferencia que hace el Estado al colegio privado directamente. Y lo que encuentras tú en la nota es que el Estado transfiere mucho más de lo que vale la matrícula si la fuera a pagar un padre de familia. Claro, así es decir, por cada niño, depende pues cada contrato, pero por cada niño la alcaldía está pagando entre 1.5 millones y 2.1 millones de pesos. Es decir, que si tú tienes 10 niños becados serían 15 millones de pesos como mínimo, 21 como máximo, y así sumando de cero en cero. Entonces, hay contratos de hasta 6.000 y 5.000 millones de pesos para entender como la dimensión de lo que esto significa. ¿Qué pasa? Que los colegios privados en la práctica, si tú no vas a matricular a un niño, no le cobran ese precio, le cobran uno inferior. Es decir, nosotros fuimos a uno en el cual más o menos entre matrículas y mensualidades el valor era de 1.100.000 pesos, es decir, mucho menos que el valor que paga la alcaldía por cada beca.
y eso genera un incentivo perverso porque da lugar a que políticos cobren dinero para dar esas becas. Es decir, porque hay un gana-gana, es decir, el rector, el dueño del colegio, aunque le toque dar una parte de ese contrato, va bien porque es más de lo que ya pagan los que se matriculan de forma particular. Claro, y entonces son como unas becas codiciadas que se reparten como, digamos que cupos para distintos políticos que aseguran la gobernabilidad pues, de la Casa Pulgar en general al mando de la alcaldía de Soledad y también sirven para hacer campaña luego para otras elecciones. Em, y, y- y que, No, ¿no? hay un dato interesante, y meto la cucharada, Sí, y es mete. que son de los 83 mil millones de pesos que se destinaron este año, 34 mil millones se destinaron a 8 colegios que tienen padrinos políticos detrás. Entonces, ahí está la dimensión pues, de que los colegios principales tienen este tinte político detrás. Y entonces ahí ya hay una especie de perversidad pues muy clara en este esquema de captura de las rentas estatales alrededor de la educación de los niños más pobres. Lo segundo es lo que pasa, esto como genera unos incentivos de política pública. Entonces, en la gráfica que vemos a continuación es la del crecimiento a lo largo de los años, en los últimos 10 años, de colegios públicos y colegios privados. Entonces, hay básicamente en 10 años solo se han construido 4 colegios privados en Soledad y en cambio el número de colegios, perdón, solo se han construido 4 colegios públicos, ¿no? Uno pensaría que para subsanar ese déficit educativo el Estado invertiría en colegios públicos, pero en cambio lo que ha pasado es que se han multiplicado son los colegios privados, porque todos esos recursos van a las becas y se vuelve un buen negocio tener colegios privados que subieron, no sé, más de 60% de 196 que había en el 2014 a más de 300 en el 2024. Y así es, Daniel, es decir, es un sistema del que nadie, o sea, nadie quiere superar esa insuficiencia educativa. Es decir, ha habido, como tú dices, hubo solo 4 colegios públicos en 10 años nuevos, entonces como que eso marca ese círculo un poco vicioso que se está presentando en Soledad. Y hay un debate que es pues, ideológico de política pública alrededor de si toda la educación pública debería ser pública o si se pueden concesionar como algunos servicios públicos a actores privados que por su eficiencia o tamaño lo podrían hacer mejor que el Estado, pero sin entrar en ese debate, lo que sí encontraste tú es que en Soledad ese aumento de cupos, es decir, si tú dices, bueno, no, me están dando muchas becas, pero ya no tengo capacidad de atender a esos niños, los colegios igual no dicen, no, 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 gracias, no me des la beca, sino que hacen como unas sedes de garaje de sus mismos colegios. Sí, hay dos fenómenos curiosos que pasan en Soledad para que los colegios mantengan y tengan más becas de las que deberían. Y ahí está como uno de los principales problemas. El problema no es solo que la obtengan colegios de políticos, que después pueden ser buenos, sino que muchas veces les dan más becas de las que pueden atender. Entonces, uno de los fenómenos que se presenta, que ha denunciado, por ejemplo, medios como El Heraldo, es que se descubren sedes que, que aparecen en los contratos pero que no hay niños allí. Y entonces, ¿para qué están estas sedes allí? Para decir, miren, nosotros sí tenemos espacio para los niños, aunque los niños no vayan, porque los niños no existen. Entonces, eso es lo que se le conoce como niños fantasmas. De hecho, una persona vinculada a un colegio que ha hecho este tipo de prácticas me dice que una de las formas de jugar con esa cifra es no reportar la deserción escolar. Y al tú no reportar la deserción escolar, digamos que se te salieron 6 niños el año pasado, eh, tú nunca lo sacas del sistema, pero te siguen llegando las becas por esos niños que ya están fuera. Y si el año que viene otros 6 niños desertan, significa que ya tienes 12. Y esos 12 nunca los vas a sacar. Entonces ya vas acumulando niños fantasmas durante pues, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es una de las prácticas. Y la otra se llama las pegas. Las Eh, pegas, ahí tenemos una fotico de una de estas sedes, como estas sedes de garaje, la estamos poniendo que la que tú visitaste. Exacto. Bueno, esas pegas, eso les dicen pegas porque básicamente es como el diminutivo de una pegada a la otra, o te vamos un pegue, un pegamento, pero es un pegamento irregular.
¿Por qué? Porque los colegios firman contratos con la alcaldía en unas direcciones específicas y deberían tener la nomenclatura, la dirección, los símbolos del colegio. Entonces, nosotros tuvimos acceso a un reporte de matrículas de estudiantes y los niños, un grupo de niños debería estar en un colegio que se llama el Guadalupe, el Colegio Guadalupe. Eh, pero al visitar una pega, a una casa de familia donde hay unos niños, tocamos la puerta, le preguntamos a la profesora que si ahí estaban estos y estos niños y ella nos respondió que en efecto estaban estos niños. Es decir, que los niños que deberían estar en el Guadalupe estaban en un colegio con otro nombre, eh, con otro nombre, entonces digamos que en una sede irregular que además es pequeñita, es una casa de familia, y aquí me gustaría hacer claro que esos profesores que atienden ahí son como digamos, como el último eslabón de una cadena muy perversa, digamos, acá las responsabilidades sí son como, no de los que manejan las pegas, sino de los que distribuyen los contratos y de los colegios principales. Esos son como los grandes artífices de este sistema. Listo, entonces hablemos de esos artífices, porque creo que una de las virtudes de toda la investigación que tú hiciste fue, más allá de describir un poco la perversidad de este sistema, fue encontrar puntualmente cuáles son los políticos que se están beneficiando directamente de esta utilización como del presupuesto público para privatizar esa educación. Entonces, primero tengo a Eduardo Pulgar, ya habíamos hablado un poquito de Eduardo Pulgar. Él fue senador del partido de la U, ¿cierto? Así es, sí, del lado. Pero entonces, él lo condenan por sobornar a un juez Sí, el 21 y más o menos. en el 21, pero sigue haciendo política desde la prisión y después desde la finca por cárcel. Sí, es un caso particular en la política colombiana en la cual un preso gana más poder que nunca. Es decir, Pulgar nunca fue tan poderoso como esos años en los que estuvo en prisión. Entonces, él ya tenía el poder en la alcaldía de Soledad y lo mantiene con la actual alcaldesa Alcira Sandoval. Su cuñada es senadora del Partido Liberal, Claudia Pérez, y su hija es diputada del Partido Liberal, Isabela Pulgar. Entonces, digamos, hoy Liz- la figura Pulgar que se mueve y que se muestra es Isabela. Pulgar se vuelve poderoso en parte porque hace alianzas con otros políticos y entonces aquí entra a jugar Sergio Barraza, em, que es el siguiente, Cami, ahí. Ahí está. Sergio Barraza es un exdiputado Sí, no, él es diputado actual. de diputado actual. Sí, él, Y, y sí, su hija es la que es representante a la Cámara. exacto, por el Partido Liberal, así es. Eh, Entonces, échame el cuento de Barraza. bueno, Sergio Barras es un político de cambio radical, particularmente su hija es del Partido Liberal. Las alianzas siempre son muy camufladas porque uno no se puede mostrar con el otro por ser de partidos distintos. Eso es algo curioso, pues en la política está familiar, que milita cada uno en un partido distinto, pero que al final siempre están juntos. Entonces, él es uno de los políticos más poderosos de Soledad y fue uno de los principales aliados de Eduardo Pulgar en estos 5 años. Es decir, ellos fueron fórmula al Congreso, pues a través de sus alfiles. Barraza lo apoyó en las diferentes alcaldías de Pulgar, de los candidatos de Pulgar. Entonces, era un aliado incondicional hasta este momento. Y a cambio le dieron este botín y esta secretaría importante en Soledad, que es la Secretaría de Educación. Digamos Ent- que sí. Entonces, al principio digamos, cuando llegan los nuevos alcaldes en 2024, la secretaria de Educación empieza siendo cuota de Sergio Barraza. Sí, que se llama, sí, que ya tenía 4 años en el cargo, porque ya Sergio Barraza tenía el poder durante 5 años, o digamos tenía cierta influencia a través de esta secretaria. Y ellos se pelean. Ellos se pelean, digamos, hay desacuerdos internos, hubo celos porque, por ejemplo, en la elección de 2022, Yesmi Barraza sacó más votos que Claudia Pérez en Soledad y entonces se empezó a rumorar que había habido como no habían cumplido los acuerdos, pero siguieron Entonces, ganando. espérate ahí para explicar. Entonces, Yesmi Barraza es la hija de Sergio Barraza y Exacto. ella va en fórmula con la cuñada de Eduardo Pulgar que va al Senado, ¿no? Claudia Pérez. Entonces, lo que pasa es que la cuñada de Pulgar, que depende de los votos de Barraza en Soledad, termina sacando menos votos de los que saca Barraza en Soledad, lo que hace pensar a Pulgar que unos votos de Barraza se fueron para otro lado.
Sí, eso son lo que se comenta en la política soledeña y una de las cuestiones por las cuales te mencionan que siempre hubo como ciertas celos, ciertas desconfianzas, pero fueron avanzando, digamos, ¿Qué es fueron lo, avanzando. qué es lo que es tan perverso un poco del clientelismo que se hace? Bueno, en la costa Caribe es muy claro, pero sucede en Bogotá, sucede en otros lugares del país. Es que los políticos como que manejan tan amarrados los votos, bien sea comprados, bien sea a través como de la plata o de los buses, o etcétera, que pueden moverlos de aquí a allá, ¿no? Casi que teledirigir la votación de los ciudadanos. Sí, era el acuerdo, causó malestar, eso es lo que dicen ahí de los entornos de ambos políticos. Y como te digo, siguieron avanzando, es decir, como era un matrimonio por conveniencia, como quien dice, pero llegó a su fin este año, el año pasado realmente. Bueno, y entonces aquí voy a poner la gráfica. Esta gráfica es un tris complicada, pero charlada, creo que se entiende y se entiende en el contexto de esta pelea, ¿no? Entonces, todas las barras que ustedes ven ahí en azul era la repartición de becas para cada uno de los colegios. Y varios de esos son como todos los colegios de las dos estructuras, ¿cierto? De la estructura de Barraza y de la estructura de Pulgar. Entonces, en 2024, que es la barra azul, están repartidos, ¿cierto? De hecho, los que son de Barraza, pues algunos de los que son de Barraza tienen muchas becas, pero lo que pasa en 2025 es que después de esta pelea, cuando cambian a la secretaria de Educación, le quitan todas las becas que tenía Barraza y se le acumulan a los colegios que eran más cercanos a Pulgar. Básicamente eso es como lo que nos muestra esa gráfica, ¿cierto? Así es, así es. Ahí van los tres primeros colegios que se ven en la gráfica. Por ejemplo, el Monsalve Newlof fue el que más ganó en 2024 cuando estaba Barraza. Y ya en esta nueva administración, tras la ruptura, perdió todas las becas y así con los dos siguientes. Y ya los que vemos, digamos, ahí en los otros cuatro políticos hay hay que hacer de pronto una distinción. Hay dos políticos que vienen como, es decir, William Torres y Javier Florian, su familia vienen del sector de la educación y han hecho política, es decir, Sí. es como ese es el caso. En cambio, los otros dos, Jaime Cervantes y Julio Cabrera, son dos políticos digamos, conocidos como los zares de la educación en Soledad, porque, digamos, ellos no aparecen directamente en los papeles, pero camuflados son los que mandan en esas instituciones educativas. De hecho, Jaime Cervantes fue destituido por orden del Consejo de Estado porque violación de conflictos de intereses, porque votó proyectos educativos que terminaron beneficiando a educaciones en las que sus familias tenían vínculos. Aquí, ¿cuál de estos próceres fue el que casi le hacen una sonada a su sede de campaña porque no había pagado los votos comprados que había ofrecido? Sí, este es Julio Cabrera. Julio Cabrera, ¿qué pasó en el 2019? Eso fue la noticia de esa campaña en Soledad. Un montón de gente se aglomeró en la sede de campaña de la hija de él que se había lanzado por el Partido Conservador y la gente estaba súper enojadísima porque les habían prometido que le iban a pagar el voto y no se los pagaron. Entonces ahí tuvo que intervenir como la policía. Me acuerdo que hubo allanamientos que se llevaron computadores, bueno, un montón de material electoral. Y entonces el señor es conocido por ese día, por esa noticia. Eh, y después de la pelea, entonces, entre 2024 y 2025, cambian a la secretaria de Educación. Sí, sí, Y, cambian a la Secretaría de Educación y llega una señora que se llama Carolina Correa. Ella es amiguísima de Isabela Pulgar, la hija de Eduardo Pulgar. aquí tenemos una foto de ellas juntas en un evento importante. ¿Ese es el matrimonio de quién? De De, Isabela. de Isabela, de la hija de Eduardo Pulgar, ¿cierto? La Ah, que es diputada. exacto. Y entonces esa foto, un poco tú la traes a cuento porque muestra la cercanía de la nueva secretaria de Educación con la Casa Pulgar. ¿Qué dice la secretaria? Tú hablaste con ella. Bueno, la secretaria dice que ella no llegó por recomendación de Isabela Pulgar. Sí le destaca su trabajo y su liderazgo, pero no es recomendada de ella. Ella, en todo caso, dice que no ha hecho nombramientos por cuestiones políticas. Dice
que ella habla siempre es con los rectores y no con los políticos. Entonces, como ella siempre se desmarcó de este tema, de hecho dice que no dio las becas a los colegios, que las perdieron todas, básicamente porque o no cumplían con las condiciones físicas o no entregaron los papeles a tiempo. Del otro lado dicen, nosotros sí entregamos los papeles a tiempo. Entonces ahí hay como una disputa jurídica, pero ella se intenta desmarcar lo máximo de la cuestión política. Claro, ella lo que dice es como no entregaron los papeles, pero es como una revisión minuciosa que aparentemente no tuvieron todos los otros colegios que estaban, que tenían padrinos cercanos a la Casa Pulgar. Sí, es decir, lo llamativo de esto es que queda la sensación de que no hubo la misma vara para todos los colegios. ¿Por qué? Porque, digamos, se le está quitando 5.000 millones de pesos a un colegio, pues que lo recibió el año pasado porque la representante legal no presentó antecedentes judiciales. Entonces, pues ahí hay que ver pues, si cometió un error la dueña del colegio. Ella argumenta entonces que no y la otra dice que sí. La secretaría dice que sí. Entonces, bueno, ahí hay como un dilema pues, que tendrá que resolver la justicia. Eh, Y aquí el punto es que en este cambio y en esta pelea política hay todos esos niños que estaban en los colegios que se quedaron sin beca, que es el caso como de la señora Vanessa Bermúdez, que tenía sus 3 hijos en uno de estos colegios, están hoy en un limbo en el que o les están ofreciendo becas en colegios que quedan mucho más lejos de su casa, que fueron como las que les adicionaron esas becas para favorecer a los políticos cercanos a Pulgar, o les están diciendo, pues no, pague usted la matrícula. Claro, entonces están como en ese dilema, no saben qué hacer. Hay unos que dicen, vamos a seguir protestando, vamos a seguir luchando. Hay rectores de colegios que me han dicho, bueno, nosotros vamos a intentar mantenerla como, a pagar, a sacar de nuestro bolsillo porque no queremos perder la comunidad educativa. Hay otros que dicen, no, no, no tenemos para pagar. Hay otros que se han ido mudando a colegios más pequeños. Entonces es compleja la situación y digamos que lo injusto es como que los padres de familias tengan que decidir cambiarse de colegio porque unos políticos están peleados. Entonces es como lo más impactante, porque en todo caso la Secretaría de Educación dice, bueno, acá están los cupos en otros colegios. Es lo que argumenta ella. Y volvamos a la gráfica de las barras de los colegios, porque ahí entonces en las caritas de abajo son un poco los padrinos políticos de esos colegios. Y ahí hay una labor importante como de reportería. Esto no es simplemente como que dicen que son los padrinos, sino que tú encontraste una cantidad de vínculos de esos colegios con las estructuras políticas de esos políticos. Claro, claro. Entonces, digamos, creo que los dos que estaban más camuflados eran Jaime Cervantes y Julio Cabrera, que ya los mencionamos. ¿Cuál fue el vaso comunicante para decir que estos colegios, estos señores tienen influencia en estos colegios? Es, bueno, varias fuentes, primero, como el paso a paso fue, varias fuentes nos mencionaron a nosotros que estos eran los colegios de estos señores. Sí. No, así, entonces, pero no teníamos más información. Nosotros intentamos buscar los vínculos y en efecto, revisando los documentos de la Cámara de Comercio de los colegios, de estos colegios, el contador es el mismo de las campañas al consejo de los hijos de estos señores. Es decir, los señores van y cuentan la plata de las campañas, de los votos, de lo que se gastaron en un tiempo y al mismo tiempo están contando la plata que le llega de las becas de la alcaldía de Soledad. Entonces, digamos, esa es la relación más directa que hacemos. Ya los otros casos creo que son más evidentes, pero digamos Sí, que en estos dos particularmente eran los que estaban camuflados. Por el lado de Sergio Barraza, digamos, los que perdieron también era relativamente claro en dos. En el Monsalve, los dueños del colegio son amigos de un señor que se llama Rodrigo Martínez, del grupo de Sergio Barraza, y en el otro caso lo maneja un alfil de Barraza que se llama Carlos Ortiz.
En toda esta pelea de Barraza y Pulgar, hubo un voto importante en el consejo de la ciudad. Es que este es como la cereza del ponqué. No, un voto en el que querían poner a un nuevo presidente del consejo y una mesa directiva. Pulgar quería uno, Barraza quería otro, y estaban medio divididas las fuerzas. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que habían 18 concejales para votar y aparecieron 20 votos. Entonces, pues ese es como el nivel de tensiones y como de maniobras y de movidas que se utilizan en Soledad como para obtener sus resultados. Y además es un consejo en el que en la mayoría bueno, hay un poco de concejales que terminaron destituidos, ¿no? No, claro, es que en Soledad de verdad es increíble cómo se han mantenido estos clanes a pesar de todo y cómo están en todas las instancias de poder. Por No, sí, ejemplo, es una impunidad rampante porque meten a todos a la cárcel o los destituyen y entonces bueno, este ejemplo es perfecto, ¿no? sí, no, a ver, te pongo un ejemplo. Cuando estaban en la finca de Pulgar, ahí a la finca de Pulgar iba toda la clase política, entonces iban los concejales. Pero realmente como los concejales iban acompañados de sus padres que estaban destituidos. Es decir, iba padres. Porque, espérate, echa el cuento, porque entonces a todos los concejales los destituyeron porque, ¿qué hicieron? Algo de tipo normativo. No recuerdo exactamente ahora, pero es básicamente que no tenían las funciones, no les correspondía aprobar un proyecto y lo aprobaron. Fue Y una entonces cuestión. hubo como una destitución masiva de concejales y a la elección siguiente los que llegaron ahí eran todos los hijos de esos mismos Todos los concejales. hijos de esos concejales. Entonces uno como que no sabe si hablar del concejal o del papá. O sea, porque sí, es decir, van todos juntos a las reuniones, están como, digamos, son dos en uno, cada Y, concejal. claro, por eso hablamos tanto de clanes, ¿no? Y de clanes Y en muchas regiones, porque el poder se transmite como por vía sanguínea. Daniel, y bueno, ahora me acabo de recordar que, ¿recuerdas las elecciones de los consejos de juventudes? Sí. Eso eran elecciones muy sencillas, pero aún así los políticos para demostrar poder pusieron a otros hijos de ellos a participar de esas elecciones y ganaron todos. O sea, es decir, ese intento de que la juventud se involucre y de desarrollar nuevos partidos en Soledad se vio frustrada porque los señores querían poner a sus hijos. Soledad Atlántico, que es como una gran ciudad anexa a Barranquilla, nos ha dado muchas noticias. Esta es realmente triste, pues porque ahorita hay 6.000 niños sin becas en los colegios donde han estado durante años, por como decía Ever Mejía, el autor de esta investigación. Dejo el link de esa investigación en la descripción de este video, porque unos políticos tienen una puja de poder. Ever, gracias por esta historia, una historia importante. No, gracias a ti, Daniel. Gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Si les gusta este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos después. Chao.